Estamos acá en el viejo taller de mi buen amigo Ulises. Él nos prestó este lugar, además de mucho equipamiento, para poder firmar el review de la Himalayan. Así que muchísimas gracias, Uli. Les voy a dejar sus redes sociales en la descripción. Así que bueno, un abrazo. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva aventura. Aunque hoy es el turno de hablar de la aventurera. Esta es una Royal Enfield Himalayan BS4 norma India, que es equivalente a la norma europea Euro 4. ¿Sí? Es del año 2021. Es decir, es de la primera camada de las Himalayans armadas acá en Argentina y tiene actualmente 42.000 kilómetros, un poquitito más, pero redondeemos en 42.000 kilómetros. Además, esta moto, para que tengan en cuenta, yo la usé de muchas formas. Me hice un viaje a Misiones, hice un viaje a Córdoba y Mendoza con acompañante. Esos dos viajes los pueden ver en Instagram, donde hay muchas fotos, videos. Y el último viaje que realicé fue hasta Ushuaia, Buenos Aires, Ushuaia y Mendoza. Ese viaje lo pueden ver acá en el canal de YouTube. Además, esta moto no fue solamente usada para viajar, también la usé para ir a la oficina todos los días por muchos meses. Tiene muchos kilómetros de ciudad, de frenar, de esquivar autos y también fue usada para llevar y transportar cosas a un proyecto que estoy haciendo, es decir, que la usé de flete. Pero eso para que sepan que los 42.000 kilómetros que tiene esta moto hoy en día fue con todos los tratos habidos y por haber. Bueno gente, ahora les voy a contar en primera instancia por qué compré la moto en su momento y que para mí estas razones siguen siendo válidas. En principio es la marca, ¿sí? Puede ser una pavada para algunos, para otros muy importante. La verdad que para mí fue un dato de color que me interesa bastante. Royal Enfield es la fábrica más antigua del mundo en producción continua de motos. Es decir, Royal Enfield largó su primera moto en el año 1901 y desde ese momento su fábrica nunca paró. Sí, se trasladó de Inglaterra a India, además todo el resto es historia, pero nunca pararon de fabricar motos. No es la marca que inventó la moto, no largó la primera moto del mundo, pero sí es la más antigua que no paró. Y eso le da un cierto pedigree, digamos, a la marca, a la moto. Es una marca muy conocida entre los conocedores, valga la redundancia, del motociclismo. La gente grande, de 50 a 70 años, te suelen parar en la calle, preguntarte, felicitarte, ¿saben? Conocen la marca en la que estás andando. Muchos te preguntan si es de los modelos viejos o de los modelos nuevos. No aporta nada a su calidad de fabricación, no es una mejor moto por eso, pero sí Royal Enfield digamos que sigue con la filosofía de las marcas inglesas como Harley Davidson en su momento, que apuestan a crear una comunidad con su marca, una comunidad con sus clientes. Y eso hace que uno pueda disfrutar de paseos en moto con toda gente que anda en Himalayas o en Royal Enfield y haya un cierto cuidado, entre comillas, de sus clientes. Que bueno, hay personas a las que no les interesará nada, pero a mí me gustó bastante. Creo que Royal Enfield es la marca más económica que ofrece motos y que ofrece ese tipo de servicios de fidelización. Otra razón de compra fue que el chasis y el motor fueron diseñadas exclusivamente para esta moto. Tampoco aporta algo sumamente positivo, pero a mí personalmente no me gusta cuando el motor o el chasis están en 25 motos diferentes de distintas clases. Entonces saber que tanto el chasis como el motor se diseñaron exclusivamente para esta moto y para lo que se ofrecía, eso me da una cierta tranquilidad y un cierto gusto, ¿no? Un cierto gusto, que repito, no significa que la moto sea mejor por eso, pero es algo que a mí me dejó bastante tranquilo, que me gustó mucho. Algo para mí sí importante es el tema del mercado, de los precios.
¿Cuál es la palabra? Que no sé, que no es la más óptima. Claro, no sé, criticable, algo así. Claro, criticable, sí puede ser criticable. La velocidad de la moto, que es algo que se podría decir criticable, ¿no? Y después vamos a hablar de las cosas malas, que tiene muchas cosas malas. Bueno, gente, vamos con las cosas buenas de la moto, las cosas que yo encuentro positivas. Son todas criticables, simplemente son cosas que en mi uso, en estos kilómetros que yo hice, en estos viajes con la moto, me transmitieron seguridad o cosas positivas, ¿no? Una de esas, mirando mi machete siempre, es el peso de la moto. Después vamos a verlo como algo malo, pero ahora lo vamos a ver como algo bueno. El peso de la moto está muy abajo, pesa algo de 190, 200 kilos, sin todos los armatostes que yo también le puse como accesorio, así que no sé bien cuánto está pesando esta hoy. Si bien es bastante pesada, el peso está muy abajo. Eso significa que en las curvas se desenvuelve bastante bien para lo que es la moto, para la función de la moto, y personalmente me pareció muy útil ese peso en ruta. Con viento en contra, con los vientos patagónicos, sinceramente con una moto de 150, 160 kilos, no sé si la hubiera pasado, no voy a decir tan bien porque no lo pasé bien, pero me parece que con ese peso de moto hubiera estado mucho peor. En los vientos patagónicos que me agarraron por la ruta 3, bajando para Ushuaia, la verdad que zafé bastante bien, la pasé mal, pero el peso de la moto me ayudó mucho a estabilizarla. Así que bueno, eso es un punto a favor. No, eso no es un montón. Después, otro punto es el peso de carga de la moto. Bueno, también un poco tiene que ver, ¿no? Un poco está unido. La moto es pesada, tiene un chasis relativamente grande y resistente. Eso también agrega peso a la propia moto. Esta moto carga 350 kilos. Lo que es bastante, por no decir una barbaridad, ¿no? Esos pesos me parece que para encontrar una moto con esa capacidad de carga hay que ir bastante más arriba. La verdad que la moto yo la he cargado muchísimo, seguramente lo han visto en fotos. La he cargado mucho, con varios bolsos, inclusive con acompañante, y así todo cargado me he metido en ripio y la verdad que la moto ningún problema. En ese sentido la moto vos la cargas y empuja y tracciona como sea. La verdad que está muy probado. Yo no la cargué, creo, no la llegué a cargar tanto, pero les puedo decir que estoy seguro de que resiste ese peso sin ningún inconveniente. Bueno, unido al tema, como les comentaba, de la carga de la moto, de los 350 kilos, también viene el tema de las suspensiones. Obviamente, las suspensiones yo las forcé muchísimo, si bien no soy un piloto del Dakar, ni de enduro, ni mucho menos, tengo muchísimo que aprender, soy un principiante. En mi cabeza dura, forcé bastante en caminos de ripio muy complicados, de piedra, de serruchito. La verdad que agarré la moto, iba muy rápido, saltando por todos lados, con la suspensión golpeando, o sea, sin llegar a golpear, pero forzando por horas y por muchísimos kilómetros en ese tipo de terrenos y muy cargado. Y aún así la moto lo único que me hizo es un poquito de ruido en esos intervalos, hasta que después de un tiempo la suspensión dejó de hacer ese ruido. Es un wiki, un ruido a cama vieja que los que tienen Himalaya lo conocen bien. Yo no lo tuve mucho, solamente después de abusar mucho de las suspensiones me lo hacía. Después en un uso normal no me lo hacía más. Así que la verdad que las suspensiones en cuanto a robustez, un lujo. Después en comportamiento, más que nada la delantera es la que me pareció mejor, pero en robustez un lujo, porque con todo el uso que le di ningún problema, ni siquiera me perdió aceite por los retenes, absolutamente nada. Bueno, unido también a lo que le decía, va el tema del chasis y que el motor, ¿no? Son dos cosas que traccionan muy bien. El chasis yo no tuve ningún problema con todo el uso que le di. Tampoco era que iba saltando montañas ni haciendo cosas muy heavy, pero la verdad que por ahora el chasis perfecto. Y el motor, yo hasta ahora no tuve ningún problema.
Más allá de cambios de aceite, regulación de válvulas, cosas de mantenimiento convencional, nunca tuve que cambiar la junta, no soplé junta, no me perdió aceite nunca. La verdad que no se me recalentó, o al menos no dio señales de que eso haya pasado. El motor, con todo el uso que yo le di, con los kilómetros que tiene, por ahora está impecable. Tampoco tiene pérdida de fuerza. La verdad que toco madera, impecable. Vamos a hablar un poquito de la velocidad de la moto, que es un tema bastante debatible. Lo dejé para debatir en el medio de las cosas buenas y las cosas malas. ¿Por qué? Porque para mí no es algo negativo. Creo que la moto siempre fue transparente con lo que ofrece. Yo siempre la usé a 100 km por hora. Todos los viajes que hice, en todo momento, siempre fui a 100 km por hora. Con carga, sin carga, con acompañante, sin acompañante. Tramos muy largos y tramos muy cortos. Son pocas las veces que la usé a 110. 2 veces la habré usado a 120. Y poquitas veces que la probé a ver cuánto daba. La moto a mí me dio una velocidad máxima de 135 km por hora, controlada con el tablero, que por GPS son 130. La moto a fondo a mí me miente 5 km por hora, y cuando voy a 100 en velocidad de ruta me miente 3. Es decir, que voy a 97. Tengamos en cuenta que las motos siempre, los tableros siempre mienten un porcentaje, no son kilómetros por hora fijos. No es lo mismo lo que te miente la moto a 100, 110 que lo que te miente a fondo. Sí, es un porcentaje. Entonces, la velocidad máxima a mí me dio 130 y velocidad crucero siempre la cruceré a 100. No sé si a 110 hubiera tenido algún problema. Tengo entendido que muchos la usan a esa velocidad y va bastante bien. También creo que si la usas 100, 200 kilómetros a 110 no vas a tener ningún drama. Yo personalmente ya me acostumbré a ir a 100. Podría decir que lo disfruto. Si la moto pudiera ir a 160, iría a 160. Pero bueno, a 100 es donde está el mejor consumo y donde yo creo que la moto va mejor. Si quisiera ir a 120, 130, velocidad de viaje, tendría que cambiar la moto. En el caso de Argentina, para cambiar a una moto más o menos equivalente, tendría que poner el doble de plata para poder viajar a esa velocidad por una moto que puede ser muchísimo mejor en calidad y tecnología, pero no tiene las capacidades off-road de esta moto. Por la rueda de 21 pulgadas y otras cosas, yo creo que esta moto no tiene competidora directa, ni siquiera con mucha más plata. Hablando siempre de la posibilidad de meternos por off-road viajando, ¿no? Sí hay motos mucho mejores, pero no comparten para mí el segmento fuera de la ruta. Bueno, gente, vamos con las cosas negativas. Gracias por quedarse. Ahora vamos a hablar mal de la moto. El freno delantero es una de las cosas populares que sabemos que no funciona de forma óptima o no frena como la mayoría esperamos. Si bien es verdad que por tener ruedas de 21 pulgadas, es decir, que tienen mucho mayor diámetro, las motos pensadas para off, para trail, no suelen frenar como una moto de calle. Una moto con rueda de 17 pulgadas suele frenar muchísimo mejor, aunque tenga exactamente el mismo freno. Aún así, esta moto frena poco. Para mí, desde fábrica me la entregaron mal purgada, y a veces frena mejor y a veces frena peor. Todavía no lo cambié, tengo que cambiarle el líquido, me dejé estar mucho para dejarlo óptimo, dejarlo bien y ver cuál es la capacidad de frenado real de la moto. Pero bueno, todos igualmente se quejan de eso. La verdad que el freno delantero es bastante debatible. Para mí es algo negativo, es insuficiente. Debería ver cómo queda después de hacerle un tratamiento yo, de mejorarlo yo, ¿no? Pero bueno, me queda esa duda, pero la verdad que es bastante insuficiente y es algo que deberían mejorar ya. Otra cosa negativa de la moto, bastante negativa, una de las peores cosas diseñadas de la moto, son las ruedas. No se lo escuché decir a nadie, pero
Yo he sacado las ruedas para centrarlas y demás y son muy pesadas. No recuerdo si estas ruedas eran de hierro o de lata. Son muy pesadas, tienen muchísimo peso. Yo creo que una gran parte del peso de la moto se bajaría si le pusiéramos aros de rueda de aluminio, como tienen otras motos por ahí del segmento, segmentos inferiores, superiores. Y también se mejoraría la estabilidad en velocidades más altas, a 110, 120, 130 tal vez, aunque no es la velocidad indicada para el motor. Las ruedas tampoco transmiten mucha tranquilidad a esas velocidades, son bastante inestables. La verdad que sería un gran paso poder ponerle otros materiales al aro más que nada de la rueda. Otra cosa negativa de la moto, muy negativa, que apenas la compras sentís que te compraste una porquería y querés bajarte y prenderla a fuego, que es algo que me pasó muchas veces, que me parece que en la BC4 ya lo mejoraron, creo, no lo sé, no la probé, es que el parabrisas y la óptica están diseñadas de una forma tan mala que me hacen ruido, todo el tiempo vibran, aunque no lo vea, se están chocando a altas velocidades, me transmite mucha vibración al manillar y muchísimo ruido. Parece que estoy comprando una porquería de moto que vibra por todos lados, pero en realidad es el parabrisas, la óptica y el tablero. El tablero es un caso aparte. Van a ver si investigan un poquito, que todos se quejan de que le entra humedad, le entra polvo, hay polvo blanco porque adentro se deshace. Al menos los tableros de las motos BS4 trajeron muchísimos problemas. El mío por garantía lo tuve que cambiar, me lo cambiaron a los 23.500 kilómetros. Bastante tarde, pero me lo cambiaron y ahora anda un poco mejor, ya no tengo ese tipo de problemas, pero igualmente la calidad es bastante mala. Lo que tenemos que saber es que cuando compramos una Himalayan estamos comprando chasis, motor y suspensiones. Te vas a encontrar tal vez con vibraciones, con que el manillar por ahí se dobla un poco fácil, con bastantes detalles que, bueno, corresponde a uno invertirle un poquito más y ponerle cosas de mejor calidad o ponerle gomas. Bueno, otra cosa que a mí me afecta mucho, ya que vengo de una moto inferior totalmente a esta, pero que traía algo que a mí me gustaba mucho. No es una pavada total, pero para mí es algo muy importante, que es a la hora de manejar de noche, ver mi moto, las luces del tablero y demás, y que me sea lindo de ver. Y el tablero, la verdad que para mí es hermoso. De noche con las luces que prende y demás, me gusta mucho manejarla de noche porque me da esa sensación de moto linda. Pero no tiene los comandos iluminados en el manillar, que me parece que para una moto de esta gama o de este precio debería traerlo, ¿sí? Manillar con luces es una pavada, no es algo 100% funcional, pero es verdad que de noche no encontrás bien las teclas, o simplemente por el hecho de ver el manillar iluminado te transmite algo de moto más superior, ¿no? O el hecho, por lo menos, de no tenerlo iluminado te transmite de moto inferior, la realidad. Es algo que a mí me gustaría tenerlo, creo que es fundamental. Bueno, acá vemos la diferencia que hay entre el parabrisas y la óptica, es bastante chico, y el parabrisas de la BS4 tiene dos posiciones. Esta es la posición más baja. A mí me gustaría ponerlo en la posición más alta, pero es imposible porque directamente tengo que agujerear la óptica para que el parabrisas entre, así que imposible. Después, otra cosa bastante negativa de la moto, para mí, o sea que relativamente es dudable, es que esta moto viene con dos guardabarros, ¿no? Viene guardabarro doble. El superior, que es más que nada estético, y el inferior, que yo se lo saqué. ¿Qué pasa? El inferior está bastante cerca de la rueda. Eso quiere decir que cuando andamos por barro o por caminos así, la distancia que hay entre el guardabarros y la rueda es tan chica que se suele llenar y hace que la rueda se trabe o se gaste de ir comiendo contra el barro seco que se amontona en ese sector. Yo por las dudas lo saqué.
porque en un viaje largo nunca sabes cuándo te puede pasar algo así, tener que transitar por un lugar con tanto barro o con tanta arena mojada, y no puedo andar desarmando la moto en el medio de la nada, atándolo, después ponerlo, no sé dónde ponerlo, así que directamente lo saqué. Eso hace que me quede solamente con el superior. El problema es que el superior no es casi funcional, casi que no sirve mucho. Ante cualquier charquito ya vas a empapar toda la moto y te vas a empapar todo vos. Podríamos decir que es un detalle que la moto de fábrica viene cuidada por el guardabarro bajo, pero si la vas a usar para lo que fue diseñada, que es para off, lo más probable es que se lo saques, y si se lo sacas no te va a servir mucho en la ciudad si querés llegar limpio a algún lugar un día de humedad. Así que es algo bastante negativo. Y otra cosa para mí mala, no tanto al principio, después con el ablande de la moto, o por lo menos ahora con el kilometraje que tiene, es que la selectora para mí no está siendo muy precisa. Me cuesta un poquito ser preciso con el cambio, y eso no es 100% malo, la moto se puede manejar perfectamente igual, pero es algo que a mí me molesta bastante. Me gustaría tener una caja más precisa y más rápida. Está claro que ese tipo de caja viene en motos diseñadas o con más pedigree de competición. Esta moto no lo es, por lo tanto tampoco es 100% necesario. Pero para mí, la verdad que me gustaría una caja bastante más precisa. Bueno, gente, nos acercamos al final, pero no nos podemos ir sin hablar de uno. Bueno, gente, nos acercamos al final, pero no nos podemos terminar sin hablar de uno de los problemas característicos. Problemas. Son los rulemanes de dirección. Las crapodinas, le dicen de distintas formas, ¿no? Pero estos rulemanes que están acá en la horquilla, no sé si fueron diseñados como fusible o simplemente está mal diseñada y necesita unos rulemanes más grandes. Si bien lleva rulemanes cónicos, la verdad es que se suelen romper bastante. Yo ya lo cambié 2 veces. Lo cambié la primera vez a algo de los 23.000 kilómetros, y la segunda vez cuando volví de Ushuaia a los 2.000 kilómetros, a los 40 aproximadamente. Pero la verdad que las 2 veces fue porque la estiré un montón. Simplemente sentís que el manillar se te queda duro en el medio del recorrido, en el centro te cuesta que de doble, y si las tiras mucho te empieza a vibrar todo, que es lo que me pasó a mí la primera vez. Eso es una falla recurrente, yo ya quiero aprender a hacerlo yo, porque la verdad que es algo que ya sé que cada 15.000 kilómetros, 20 como mucho, lo voy a tener que cambiar. Es algo que hay que aceptar sobre esta moto. Pero bueno, también es verdad que las veces que a mí se me rompió, le di un trato muy exhaustivo, un trato muy duro para lo que seguramente no fue diseñada, y con muchísimo peso. Entonces tampoco me puedo quejar tanto, porque la verdad que se me haya roto solamente esas cosas a la vuelta de los 2 viajes más duros que tuvo esta moto, tampoco está tan mal. Pero sí es verdad que todos se quejan de lo mismo. Y cosas que tuve que cambiar por garantía, como les comenté, el tablero lo tuve que cambiar. Después tuve un problema con los flexibles de freno. Se me hizo un codo en el flexible. Los flexibles son bastante simples, bastante económicos, de fábrica, bastante truchos. Y hay uno que se le hizo un codo del trabajo de la suspensión. Se le hizo un codo y eso hizo que el líquido no subiera y bajara correctamente, que quede trabado. Entonces habían veces que yo frenaba, la moto frenaba, dejaba de frenar y la moto seguía frenando, porque el líquido no subía cuando yo aflojaba la maneta de freno. Y eso hacía que casi me dé varios palos. Gracias a Dios no me pasó nada, pero tuve que hinchar bastante para que me cambien los flexibles y me pongan unos mallados buenos y lo resolviéramos. Otra cosa que para mí son de rotura simple son los guiños. Si bien es difícil llegar a golpearlos antes de tener los porta-alforja traseros, hay uno que lo rompí 2 veces y hay uno delantero que también se me quebró. Para mí es por vibraciones, por tanto trabajo duro de la moto, se te pueden llegar a quebrar. No me parece algo
sumamente importante. Por poca plata le pones unos de LED, que es lo que tengo planeado hacer, pero bueno, lo cuento como para también tener en cuenta. Bueno, gente, les cuento que además de los viajes que les comenté que hice a Misiones, Mendoza, Córdoba, todo el sur de Argentina, toda la Patagonia, dentro de poco, si todo sale bien, si Dios quiere, más cerca de fin de año, voy a estar emprendiendo un viaje al norte de Argentina. Así que bueno, por ahora voy a ir subiendo estos videos de interés general o pequeños viajecitos que haga por acá, pero me estoy enfocando y estoy planificando, si están los planes de Dios que salga, un futuro viaje para el mes de noviembre, donde voy a estar volviendo a Mendoza, donde terminé el viaje al sur, donde terminó mi viaje oficialmente, y seguir subiendo hasta La Quiaca, todo por la 40 o por caminos de off, a visitar distintos lugares del norte y tener las experiencias que nos estén esperando. Así que espero que se puedan sumar al canal y acompañarme en estas nuevas aventuras. Como les comenté, motor, suspensiones y chasis es lo que estás comprando cuando compras una moto de estas. Todo el resto puede llegar a darte algún problema y hay que aceptarlo, es por lo que vale, ¿no? Estas son las conclusiones de mi moto con el uso y con los kilómetros que yo le di, que es un uso bastante exhaustivo. Obviamente que si la usas por asfalto, si la usas todo en ruta, todo derecho, dudo que tengas la cantidad de problemas que yo tuve. Así que bueno, queda en cada uno. Espero que te haya servido este video para entender un poquito la moto con la que yo viajo, o si de repente estabas con dudas si cambiar de moto, si preferís ir por off, si preferís ir por asfalto porque te conviene otra, que ande un poco más rápido, más estable. Todo depende de las prioridades que tenga cada uno y de la plata que disponga cada uno. Así que te mando un abrazo enorme, espero que te haya servido. Si hay algo que quieran agregar, los himalayeros, o que crean que me equivoqué, les pido por favor que me lo dejen en los comentarios para que otras personas también puedan alimentarse de esa experiencia, o si creen que hay otras motos en el mercado que tengan prestaciones similares o precios similares que puedan funcionar. Les mando un abrazo enorme y hasta la próxima aventura.